Ok, bueno, vamos a empezar porque el temita es un poquito largo y necesito un poquito de tiempo como para que lo podamos conversar completo. ¿Listo? Entonces, primero anuncios. La parte de la charla que les decía que va a haber acerca de fatiga. Entonces, me han expresado que algunos de ustedes del otro curso y entre este curso tienen examen hoy, tienen examen el viernes también, o una charla, bueno, algo así, una actividad el viernes. Entonces he hablado con, y justo coincide con que Johan tiene esta semana ocupada y tiene la próxima semana disponibilidad. Entonces se juntó el hambre y la necesidad. Así que, hola, vamos a tener la charla el próximo viernes. ¿Listo? Entonces ya les informaré exactamente en qué día, o sea, en qué horario, porque seguramente va a ser en la tarde. Pero pues en lo posible, si se puede y lo puedo hacer, lo voy a organizar para la mañana, si ya el viernes quedan libres ustedes también. ¿Listo? Entonces, no se olviden, ese es el tema de fatiga que está programado pues para esta semana en general. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar las partes finales de lo que es el procedimiento de diseño acortante. Entonces, la clase anterior estuvimos hablando acerca de las 8 diferencias fue que contamos, si mal no recuerdo, de que existen entre el diseño acortante en puentes con el diseño acortante de específicamente la parte de edificios, y dentro de las cuales pues hablábamos de, por ejemplo, existía un factor phi diferente que era 0.9, teníamos un factor beta y teta para calcular las capacidades del concreto acortante, del acero acortante, teníamos un factor o una ecuación distinta para calcular el acero mínimo. Teníamos una forma distinta de calcular la separación máxima de los estribos. Y bueno, ahí enumeré un montón, 8 más o menos, de las que yo me acuerdo, diferencias que existen en el diseño acorde. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la parte realmente que yo diría cambia full, cambia bastante el diseño a corte, que sí no es ni parecido con lo que se hace en el diseño tradicional de edificios. Entonces, nuevamente, les recuerdo, no se olviden de revisar el diseño acortante, el diseño que aprendieron en su clase de hormigón, que pues van a ser las bases de lo que vamos a mirar acá. Y nuevamente les recuerdo que para el siguiente examen, que es la próxima semana, esta parte de lo que es diseño como tal, los ejercicios de diseño como tal, donde ustedes van a calcular el acero, eso no va a entrar, pero sí va a entrar la parte teórica de lo que hablamos la anterior semana. Entonces recuerden esos temitas, que sería el diseño de las vigas. En esta semana, ustedes también ya les mencioné, hay un ejercicio que está grabado acerca del diseño de la losa, paso a paso. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo revisaron por ahí? El contenido asincrónico. Entonces revisen ese videito.
Es un ejemplo de diseño de una losa del tablero, paso a paso, de principio a fin, desde todos los aspectos. ¿Listo? Entonces revisen esa parte, pero eso es para el tercer examen. Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de algo que se conoce como el procedimiento simplificado de diseño acorde. Entonces, en general, lo que nosotros buscamos, o digamos estudiamos la anterior clase, es que para el diseño acortante la resistencia como tal, pues va a estar determinada por unos factores beta y teta, ¿no es verdad? Entonces, esos factores beta y teta se pueden, digamos, usar este procedimiento simplificado para hacer que teta y beta sean unos valores constantes, o sea, un beta igual a 2, recuerden que el beta es el factor que multiplica, ¿no?, a la expresión del diseño de la resistencia del hormigón a corte, y teta es el factor que está dentro de la parte de la ecuación de la resistencia del acero específicamente, y que decíamos que es el ángulo de inclinación de la grieta que se forma en el elemento. Tradicionalmente, pues en el diseño de edificios, ese valor de la grieta es 45 grados, y aquí lo que estaríamos es tomando esos análisis. ¿Listo? Entonces, aquí he sacado un recorte y nos dice que para zapatas de hormigón armado, ojo, que ya nos dice el elemento, pues en los cuales la distancia entre el punto de corte nulo y la cara de la columna, pilar o tabique es menor que 3 veces el peralte efectivo a corte, se puede utilizar este método, ¿sí? O sea, zapatas de hormigón armado, ¿listo? Y el otro habla de otras secciones de hormigón no pretensado que no estén solicitadas a carga de tracción axial, o sea, a tensión, que podría ser un elemento de viga, y que contiene al menos lo especificado por el artículo 5825, que esos son los requisitos de cortante mínimo, o que tienen una altura total menor que 40 centímetros. Entonces, en ese punto estaríamos hablando de elementos que no estén sometidos a tensión y que cumplan con el refuerzo mínimo a corte. Punto. Básicamente, pues los elementos de viga en general. ¿Listo? Entonces, el procedimiento va a tener una ecuación en donde la expresión se reemplaza por ese valor. Beta B por 0.53, raíz de F'(C) por B sub B por D. Ah, por cierto, aquí están entrando. Que sería la resistencia del concreto en la parte izquierda más la resistencia del acero en la parte derecha, reemplazando el valor de teta de 45 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? En nuestro curso no lo vamos a aplicar para vigas o columnas, ¿sí? Entonces, aunque la norma en teoría nos permitiría usar este procedimiento, resulta que el procedimiento tiene, a mi juicio, tiene dos problemas. Y es, primero, que no considera la interacción que existe entre el momento, la carga axial y el cortante en una sección de hormigón. O sea, el estado real de esfuerzos en la sección en cada punto sobre el elemento. Entonces, ese análisis no está considerado cuando nosotros hacemos el diseño de edificios. Está metido en la ecuación con una grieta, asumiendo una grieta a 45 grados. ¿Listo? Y punto. Pero ustedes recordarán por su clase de mecánica de materiales de que realmente la forma en que se agrieta el hormigón es en un plano que es perpendicular al plano de esfuerzos principales del material. Entonces, recuerden cuando estaban viendo mecánica de materiales y ustedes hacían el análisis del círculo de Mohr de esfuerzos, combinando esfuerzos. Entonces, por ahí cualquier elemento, cualquier material, ante un giro de la perspectiva en la cual yo tomo el cubito, y puedo encontrar un plano de esfuerzos principales en donde el elemento tiene sus máximos esfuerzos de tensión o de compresión, dependiendo del estado. Entonces, el hormigón se va a fallar en un plano que es perpendicular a este, y ahí es que se va a agrietar.
este plano pues va a ir cambiando conforme cambia el peralte o conforme la profundidad del elemento de hormigón. ¿Listo? Entonces, nosotros no vamos a usar este procedimiento, más que todo porque el procedimiento convencional, digamos que es un procedimiento alternativo, sí considera este fenómeno y realmente no es tan complejo y se van a dar cuenta que yo puedo ganar mucho haciendo un paso extra, ¿sí? Un paso extra en el análisis, ¿listo? Entonces recuerden, beta 2 para el método alternativo y teta 45 grados para el método alternativo. Entonces, vamos a ver el método convencional, el cual vamos a usar en este curso, el cual es la parte de la tarea, el cual va a ser usado en los exámenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Listo. Entonces, el método convencional necesita esta tabla para calcular los factores de beta y teta. La tabla está en un apéndice, que es el apéndice B521, ¿sí? Y ahí ustedes van a encontrar el método aproximado. Digo, el método alternativo, no aproximado, alternativo. ¿Listo? Ahora, en este método, ustedes van a encontrar que en cada casilla, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, dice 21 y 4.10, perdón, sí, 21 y 4.10. Ese valor corresponde a teta y el de abajo a beta. En cada una de las casillas están los dos valores. ¿Listo? Y para encontrar estos valores, voy a tener únicamente que hacer lo siguiente. Primero, voy a calcular la relación entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo de compresión del hormigón. ¿Recuerdan? Cuando estábamos viendo las separaciones, yo les dije, ¿qué pasa si yo despejo de la ecuación y paso el F'C aquí a dividir y ya tengo ese valor? Esa relación es porque la vamos a utilizar acá. Pues cuando ustedes calculen la separación máxima, pues directamente ya pueden estar entrando con ese valor aquí. La relación de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, en el momento que digo que el factor de teta y beta depende de la relación de esfuerzos, automáticamente en su cabeza tiene que estar que el factor de teta y beta cambia conforme cambia la sección que yo estoy analizando en la viga. Entonces, voy a tener diferentes valores de teta y beta en momentos, perdón, en zonas de cortante máximo, en cortante mínimo, y etcétera. ¿Listo? Ahora, ¿qué más necesito? Entonces, con esa relación, yo voy a entrar en estas categorías. Entonces, fíjense que cada fila tiene una categoría que dice, si la relación es menor o igual a 0.075, todos los valores que estén en ese rango. Si es menor a 0.1, y ese rango sería la siguiente casilla, la segunda fila, estarían todos los valores menores a 0.1, pero mayores a 0.075. ¿Estamos de acuerdo? Y así funciona esta tablita. Siempre son rangos de valores y ya. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Qué hace qué? Hay que hacer referencia a las otras columnas. Ya, entonces ahorita estoy explicando las filas. Ya voy a las columnas ahorita, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Calculo la relación y punto. Entonces, aquí, a grosso modo, lo que estoy sacando es qué tanto es el cortante en porcentaje respecto al esfuerzo del hormigón. Punto. Pues nada más. Y está expresado en valores. Ahora, en las columnas, entonces yo voy a entrar con este valor que es epsilon sub x, que es la deformación unitaria del acero longitudinal en el elemento. La deformación unitaria en el acero longitudinal. Lo que tradicionalmente nosotros calculábamos para flexión como epsilon sub t, el acero en tensión. ¿Estamos de acuerdo? Ese valor de deformación unitaria lo voy a multiplicar para usar la tabla por 1000. Y voy a hacer lo mismo. Entonces, la deformación unitaria puede ser negativa o positiva, ¿estamos de acuerdo? Una deformación unitaria puede ser negativa o positiva, dependiendo, pues, si yo necesito es una tensión o una compresión en el acero resultante, y aquí yo tengo los mismos rangos. Si es menor a menos 0.2, si está entre 0.2 y menos 0.1, y así sucesivamente hasta llegar a menos
menor que 1 en general. ¿Listo? Y ya. Entonces yo lo único que hago es, encuentro en qué valor estoy de la relación de esfuerzos, encuentro en qué valor de deformación unitaria tengo en mi sección, y uno de esos dos valores, y ahí encuentro mi beta y mi teta. Punto. No es nada más el asunto. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar un poco el valor. Entonces, recuerden, voy aquí a poner un rato las ecuaciones de teta, donde utilizábamos teta y beta. Entonces, recuerden que la resistencia del hormigón es directamente proporcional al valor de beta. ¿Estamos de acuerdo? Directamente proporcional. Lo que quiere decir que en el momento en que el valor del cortante del hormigón para un mismo cortante último, ¿no? Para un mismo cortante último de demanda. En el momento en el que el cortante del hormigón B sub C se hace más grande, eso quiere decir que yo necesito menos cortante que asuma el acero, y por lo tanto necesito o menos estribos o una separación más grande. ¿Estamos de acuerdo? Pues para mí es benéfico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, miremos o analicemos el efecto del teta. Entonces, el teta, yo les decía, era la inclinación de la grieta que asumimos que ocurre en el elemento. Entonces, si ustedes recuerdan por allá en su clase de hormigón, cuando nosotros asumíamos teta igual a 45, decíamos que el elemento tenía una grieta a 45 grados que partía desde el peralte efectivo, con una profundidad o un ancho igual al peralte efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el ángulo es 45 grados. Entonces, si el acero está en una distancia de sub B y el ángulo es 45, el ancho que se abre horizontal es 45 grados también. ¿Listo? Entonces, por allá en hormigón ustedes decían, bueno, entonces, ¿cuántos estribos están aportando a que esa sección no se separe en ese ancho D? Pues va a ser D sobre la separación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si ese ángulo es menor a 45 grados? ¿Qué significa en pocas palabras? ¿Qué pasa si ese ángulo es menor a 45 grados? ¿Hay más estribos que entran en esa grieta o hay menos estribos? Hay más. Evidentemente hay más. ¿Estamos de acuerdo? Y como hay más estribos, pues yo necesito, ¿no? Para soportar, recuerden que cada estribo se supone que cada estribo alcanza la fluencia. Entonces yo voy a necesitar, para un mismo nivel de cortante B sub S, pues poner menos estribos en esa grieta, con una separación más grande. Entonces es también benéfico para mí. Voy a poner menos estribos, ¿no? De los dos lados. El hormigón carga más, el acero necesita cargar menos, por lo tanto, y si la grieta es más tendida, pues yo voy a necesitar, para ese menor cortante en el acero, poner estribos también más pequeños, porque tengo más distancia de estribos, o más número de estribos que soportan ese valor. ¿Estamos? Entonces, es un win-win por cualquier lado, ¿ya? Por eso digo que para mí es benéfico hacer el cálculo y realmente no me cuesta nada. ¿Listo? Entonces, volviendo al análisis, el problema aquí, esta relación está fácil, ¿no? Esta la puedo encontrar de una, sabiendo cuál es el cortante último, que es mayorado con la combinación de resistencia última, que ya conocemos. El problema es cómo calculo este epsilon sub x. Entonces resulta que ese valor de epsilon sub x sale de este equilibrio que nosotros teníamos aquí en las secciones. Entonces, yo voy a tener que, si se fijan en ese equilibrio que yo tengo acá, voy a tener lo siguiente. Primero, voy a tener que la tensión en el acero debe ser igual a la compresión en el hormigón al cortante por la cotangente de teta. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo tuviera una carga axial, pues tendría que sumarle la carga axial que hay en el elemento, y eso debería estar en equilibrio, ¿no? Y punto. ¿Cómo calculábamos nosotros la tensión en el acero? ¿Cómo calculábamos en hormigón tensión en el acero?
es el área del acero por el esfuerzo del acero, ¿no? ¿Y cómo yo calculo el esfuerzo en el acero según la mecánica de materiales? Pues fácil, es la deformación unitaria en el acero por el módulo de elasticidad del acero. En tal caso, yo podría decir que esta tensión que está aquí es el área de acero multiplicado por la deformación unitaria en el acero por el módulo de elasticidad del acero y plantear el equilibrio. Entonces, la norma no nos hace pensar tanto y directamente nos dice, ¿sabe qué? No piense tanto y la ecuación es esta que está aquí. Y listo, ¿no? Pero parte de ese equilibrio. Entonces, ¿qué equilibrio yo voy a tener? Pues el equilibrio de fuerza que produce el hormigón en compresión. Entonces, aquí quiero que recuerden de nuevo tu clase de hormigón. Entonces, si yo sé que un elemento que está en equilibrio, que está sometido a tensión, y yo sé el momento, ¿no? Entonces, el equilibrio de la sección hace que la tensión sea igual a la compresión. ¿Vamos? ¿Cómo yo puedo calcular el momento que está ocurriendo en la sección? Pues yo puedo coger y calcularlo como la tensión en la sección de hormigón multiplicado por la distancia que separa las dos resultantes de tensión y compresión, que es el par. Pero si yo sé, como yo quiero saber la compresión, también puedo calcularlo con la compresión multiplicado por esa misma distancia. Sería lo mismo, es un par, puedo utilizar cualquiera de las dos componentes. Entonces, aquí la ecuación lo que toma es la expresión del momento último dividido por d sub b, que es una distancia. Entonces, un momento entre una distancia que me da una fuerza. Y esa es la fuerza de compresión, solo que no la estamos viendo ahí, pero producida debido al momento que está actuando MU en la sección. ¿Estamos? De ahí que tengo más la carga NU. NU para el ACI y en general para puentes, NSU va a ser la carga axial en el elemento. ¿Listo? NSU es la carga axial en el elemento. ¿Listo? Más 0.5, y ahí ven que en la expresión de arriba yo he tachado algunas cosas. Entonces, son todas las partes de preesfuerzo, pero pues en la sección evidentemente hay elementos que están sometidos a preesfuerzo y que por ende pues el esfuerzo que produce y la carga axial que produce el preesfuerzo también debería involucrarse. Entonces, quitando los elementos de la ecuación que contiene el preesfuerzo, pues la ecuación me queda en esto. ¿Listo? Entonces, tómenle una fotico, pero la que vamos a utilizar en nuestro curso va a ser esto. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo el denominador de la expresión lo despejo y lo pongo a multiplicar? Estoy calculando la tensión en el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Es la deformación unitaria del acero por el módulo de elasticidad del acero por el área del acero. ¿Sí, no? Prácticamente estoy calculando pues lo que sería el valor de la distancia, ¿sí? Y aquí, en el momento en que yo cojo y se dan cuenta que el cortante y que la carga axial están divididas a la mitad, ¿cachan por ahí que hay un medio? Entonces, si yo cojo y ese medio lo considero en la ecuación, pues ahí se me está anulando. Bueno, es un equilibrio ahí que sacaron en la expresión. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa expresión lo que me está planteando es el equilibrio para lograr encontrar la deformación unitaria del acero en tensión. ¿Listo? Ahora, cosas que hay que tener en cuenta. Esto me va a dar un resultado. El resultado puede ser o positivo o negativo, dependiendo de cuál es la combinación de fuerzas que existe. ¿Listo?
Lo que me dice la norma es, hombre, si es que ese resultado le da mayor que 0.001 de deformación unitaria, tome para hacer sus cálculos 0.001 punto, nada más. No necesita tomar un valor más grande. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa, tenemos que darnos cuenta es en lo siguiente. Si entendemos o recordamos un poco lo que es el estado combinado de esfuerzos, ese tema que vieron por allá en mecánica de materiales, pues recordarán que el estado combinado de esfuerzos se analiza en un plano o en una sección, ¿sí? Entonces, yo tengo que, no es que yo cojo y en una viga simplemente apoyada, hago el análisis con el momento máximo que está en la mitad, con el cortante máximo que está en el apoyo, con la carga axial máxima que está en algún lado. No, ¿sí o no? Yo lo que hago es, miro en qué punto voy a analizar, por ejemplo, en el centro de la luz, y en el centro de la luz calculo el cortante, el momento, la carga axial, etcétera. ¿Listo? Entonces, todas las fuerzas que ustedes van a meter aquí son concurrentes. Eso significa, pues, que ocurren en un mismo punto dentro del elemento. Eso es lo importante. ¿Listo? Y ya. Entonces, si se acuerdan de eso, genial. Eso es básicamente la idea. Y lo otro es que van a ser calculadas para el estado de resistencia, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos analizando. Recuerden que el estado o el chequeo de cortante en un elemento se hace bajo un estado de resistencia. Es un estado límite de resistencia, la falla por cortante. Y listo. Ahora, sobra decir pues que SUS es el módulo de elasticidad, a su vez es el área de acero, ¿no? Y ya dije que NSU va a ser igual a la carga axial en el elemento. Entonces, para vigas, NSU no existe. Asumimos que la carga axial, a menos de que sean pre-esforzadas o pretensadas, en donde yo tengo aquí un valor de pretensionamiento, que va a estar dado aquí por el esfuerzo de pretensado por el área de pretensado, eso no me importa. Pues para vigas, en la ecuación general, pues ese valor de carga axial, pues se anula. Pero para columnas, que se utiliza el mismo procedimiento, ahí sí va a existir una carga axial. ¿Estamos? Ahora, fíjense un poquito en la ecuación y díganme qué problema tengo al resolver esa ecuación. Cierto que no me puedo mover porque si no después no queda bien grabada la voz. Hay un problema en esa ecuación. Hoy veo pocos. ¿Están celebrando desde ayer el partido o qué? Alejandro. Escucha, te estoy confundiendo con mi pana. Alejandro. Tú eres Alejandro Toscano. Sí. ¿Y tú? Santiago. Santiago. Te estoy confundiendo. Todavía no les cacho. ¿Qué crees que es el error? No es un, perdón, no es un error, es un problema. ¿Ah? ¿Cuál es el problema cuando yo quisiera usar esa ecuación? Tengo un problema. Ayúdale, María Emilia. No, no quiero decir que la comparación de los terceros, pero como es demasiado, No, la verdad no te entendí. Es que no te escuché, no te escuché. que, o sea, yo pensé que el problema era si la constante de Z va a cero, ahí sí hay problema, pero cuando está sumando, simplemente se... Claro. Y teta no puede ser cero, pues porque debe haber una inclinación, por más pequeña. Ahorita vamos a analizar qué valores puede tomar según la tabla, ¿no? Pero no ese es el problema. A ver, Cristian, has venido muy bien en el curso. A ver, ¿para qué lo voy a reconocer públicamente? A ver. Lo único que se me hace raro son los valores absolutos. ¿Los valores absolutos?
El valor absoluto tiene que ver porque el cortante, primero que todo, la dirección del cortante, pues no le va ni le viene. Y la segunda es porque la compresión, como estamos queriendo sacar en el momento, ¿sí? La compresión, entonces el momento, digamos, yo estoy analizando un momento positivo, quiere decir que la tensión está abajo, pero yo siempre voy a querer es el valor de la compresión del momento positivo o el valor de la compresión en el momento negativo, y no necesito meterle el signo porque necesito que esa vaina sume siempre, porque es tensión está en el lado izquierdo y compresión está en el otro lado. Por eso, una vaina. Ok, entonces, dije que esta ecuación la necesito para la tabla y la tabla la necesito para calcular ¿qué? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para usar la expresión si necesitan esa expresión para calcular teta y la expresión les pide teta? ¿No? Ese es, digamos, el paso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer iteraciones, pero no como en hidráulica, ¿no? Eso no se acaban nunca esas iteraciones, sino que máximo, así, si les va mal, tendrán que hacer 3 iteraciones. A lo mucho 3 iteraciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a empezar? Cuando yo itero, pues itero con un valor. Entonces, yo voy a iterar teniendo en cuenta algo que es el sentido común. Entonces, fijémonos los valores que tengo aquí de teta y beta. Entonces, teta, recuerden, es la parte de arriba. El valor de teta es la inclinación de la grieta. Entonces, ¿cuál es el valor más grande que ustedes ven o que pueden encontrar en esa tabla? Por cierto, lo voy a modificar porque ayer miré uno más grande que este. No les voy a decir dónde lo vi porque ya sé dónde está. ¿37? Ah, miércoles, vieron uno más grande que yo ayer. ¿Este? Ah, miércoles, uno más grande incluso. A ver. Oye, ¿qué pasó? $37.3. ¿Qué quiere decir eso? Que no es 45. De plano, por más grande que sea, no va a ser 45 grados. Y como es más tendido, pues ya de plano, ya voy a tener más estribos o menos estribos con una separación más grande voy a necesitar, ¿no? ¿Y cuánto es el valor más bajo? Yo encontré 18.1. Ya, pues ya les di la pista donde buscar, ¿no? Ya. 18.1. ¿Listo? Entonces, pero pues 18.1 va a ser en una condición realmente muy específica. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues van a empezar una iteración con un valor de 30. Y punto. Tomen 30. Y en el momento que tomen 30, eso les va a dar un valor de epsilon sub x. Con ese valor de epsilon sub x se dan cuenta si es mayor a 0.001. Si es mayor, cogen 0.001, lo multiplican por 1000 y entran en la tabla. Y eso les va a dar un nuevo valor de teta y beta. ¿Listo? Entonces, en el momento en que ustedes tengan un valor de teta y beta, pues vuelven, seguramente les va a dar distinto al 30 que asumieron. Vuelven a calcular epsilon sub x con ese nuevo valor. Hacen el mismo procedimiento, entran en la tabla, pero como los rangos son tan grandes, seguramente les va a caer en un valor, o mejor dicho, la iteración termina cuando la variación entre el módulo, perdón, entre la deformación unitaria X de longitudinal del acero, pues caiga en la misma zona, punto, y ahí termina. ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden coger, busquemos uno cercano a 30, por decir. Ese que yo les digo, estaríamos hablando de que es este valor de 30.
¿Listo? Entonces, básicamente, revisan con ese valor y hacen la iteración y punto. ¿Listo? ¿Qué más pueden hacer? Pues si no les gusta así, pueden ser más eficientes y pueden calcular de antemano cuál es la fila que tienen en la relación de cortante, porque eso sí lo pueden saber. Y dicen, bueno, la fila es esta fila azul, y yo voy a coger un valor, por ejemplo, este 25.9 para mi primera iteración. Y ven, y ya. También, ¿sabes? Iteraciones. Cualquier solución que ustedes vean que les reduzca el trabajo, pues, pero no pasa de 3 iteraciones. No pasa de 3 iteraciones. Mira, eso es por todas las veces que lo he hecho. Entonces, por 3 iteraciones, yo voy a tener un ángulo menor a 45, pero lo más importante es, hombre, ¿cuánto yo puedo ganar en la resistencia del hormigón? Entonces, ¿cuánto es el valor de beta que ustedes ven aquí más grande? Recuerden que beta es el de abajo, ¿no? 632, ¿no? Y en condiciones muy específicas va a ser menor a 1. ¿Cuántos valores encontramos que sean menor a 1? En la primera fila no hay ninguno. Y de hecho, en la primera fila, el menor es 2.23, o sea, ya estoy ganando un 23% en la capacidad. En la segunda fila, no hay. Estos son los únicos valores que yo alcanzo a ver, que son menores a 1. ¿Sí o no? Claro, menores a 2, y están en niveles de deformación unitaria del acero bien grandes, con valores de relación de esfuerzo también bastante grandes en porcentaje respecto del cortante con el F''. ¿Cachan? Entonces, lo más probable es que usted gane ahí en esa iteración. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento que vamos a utilizar. Calculo teta y beta y ¡pam! Me voy al análisis. Ahora, una vez que nosotros reconocemos entonces que el acero está sometido a un estado combinado de esfuerzos, pues resulta que aquí entra otro cambio importante que no teníamos en el diseño convencional de edificios, que es el chequeo por tensión, el chequeo de tensión por cortante. Aquí me falta, aquí, esto está mal. Chequeo de tensión por cortante en el acero longitudinal. ¿Listo? Entonces, tradicionalmente nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, el elemento de acero o las barras de acero se tensionan debido al momento. Y después decimos que, por ejemplo, el elemento de acero lo diseñamos a compresión y entonces se comprime o se tensiona en función de cómo esté actuando a carga axial, por aparte, punto, y me da un valor. Y después decimos que por cortante solamente se corta, pero ignoramos el hecho de que en un plano de esfuerzos principales, ese acero puede estarse tensionando también. Entonces, la suma de los 3 efectos pueden llegar a ser que el acero tenga una deformación tan grande que se rompa, se fracture, ¿sí? Y eso es lo que vamos a chequear en este análisis, ¿listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, en general, analizar, o deberíamos hacer, es analizar el plano de esfuerzos principales de un elemento sometido a cortante puro. Entonces, recuerden por allá en su clasecita de mecánica de materiales, si yo tengo el círculo de Mohr de un elemento que está sometido a cortante puro, pues va a ser un círculo de Mohr que queda totalmente centrado, ¿sí? Totalmente centrado en el origen del plano cartesiano del círculo de Mohr. Ese plano del elemento en cortante puro
¿Recuerdan estos esquemitas? ¿Sí o no? De esfuerzos. Pues significan el plano rojo que yo tengo ahí, el plano AB que está en la parte que coincide con el eje vertical. Sin embargo, si yo inclino mi análisis y en vez de ver el cubito así, yo digo, lo voy a coger y lo voy a ver en ese mismo punto, pero como inclinado 45 grados, pues ya dejo de ver cortantes y veo que todo el elemento está sometido a tensión en una cara, compresión en otra cara, y el hormigón se agrieta así, en el plano de perpendicular a la tensión máxima. ¿Listo? Bueno, esa parte es de mecánica de material. Entonces, esta tensión que está ocurriendo aquí, es el que puede hacer que el acero que está soportando tensión, sumada a esta tensión por cortante y sumada a la tensión que puede producir la carga axial, se fractura. ¿Listo? Entonces, la buena noticia es que el Ashton no nos dice, ¿sabe qué? Haga todo el análisis de esfuerzos y analice cuánto es la deformación unitaria del elemento, aplique una teoría de falla de materiales dúctiles y vea si eso se rompe. ¿Se acuerdan las teorías de Tresca, las teorías de von Mises, de la energía de deformación? Eso ya no nos sale a acordar, ¿no? Bueno, listo. ¿Y cómo dice que lo haga entonces? Yo lo voy a chequear con una expresión, que es esta de aquí. ¿Listo? Y lo voy a chequear en ciertos puntos específicos. Entonces, ahorita, realmente con la facilidad de exportar datos de SAP, pues no es complicado decirle a SAP que de mi elemento de viga me dé los valores cada metro, cada un décimo de la luz, cada 2 metros, cada lo que me dé la gana. Y me los exporte en un Excel que yo pueda utilizar y analizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo puedo hacer a lo largo de todo el elemento en donde yo quiera. Pero lo que sí voy a chequearlo, o siempre voy a chequear, es en los siguientes puntos, que son 5. Primero, en zonas de momento máximo negativo o positivo. Entonces, esto es porque generalmente en un elemento convencional, en los puntos en donde yo tengo momento máximo, sea positivo o negativo, pues el acero va a sufrir máxima tensión en el elemento, que puede ser zonas en donde, sumado al cortante o considerando el cortante, son posibles que fallen, ¿no? Otro, por ejemplo, si tengo vigas simplemente apoyadas, pues un punto también neurálgico va a ser en el centro de la luz, donde también existe un máximo momento, pues en este caso positivo. ¿En dónde más voy a tener? En los puntos en donde yo tenga, ¿sí? Dentro de mi elemento, cambios en el diagrama de cortante. Entonces, ¿a qué me refiero? Cambios es cambios de signo. Entonces, nosotros sabemos que si existe en un diagrama, un cambio de signo en el diagrama de cortante, quiere decir que el diagrama de cortante pasó por 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ocurre generalmente en los apoyos. Yo en los apoyos tengo un cortante tan grande que generalmente cambia de signo el diagrama de corte. Entonces, sin embargo, en los puntos dentro del elemento, o en general, en los puntos donde existe un cambio de signo en el diagrama de corte, nosotros sabemos por cálculo, o mejor dicho, por lo que nosotros conocemos de ingeniería, que cuando existe un cortante igual a 0, el momento es igual a un máximo. Entonces, esto va de la mano con lo que estábamos hablando hace un momento, puntos de momento máximo, que para vigas continuas va a ser los puntos en donde hay esos cambios en el diagrama de cortante. ¿Listo? ¿Qué otras zonas? Zonas de cortante alto. Entonces, los apoyos, los estribos, en las caras de las vigas cabezales, todas esas zonas donde tengo un cortante alto. Y en general, otro punto bien importante es zonas en donde yo tenga cargas concentradas que puedan asimilarse como puntuales dentro de la estructura. Entonces, hagan de cuenta que por algún motivo, ustedes tienen que parar una grúa dentro del puente.
por alguna cosa, ¿no? Una grúa, de esas que utilizamos para la construcción. Entonces, dentro del puente, ese elemento, pues, tiene una carga que para un puente normal, pues, se podría tranquilamente considerar como una carga puntual. Esa carga, pues, va a generar una carga puntual en el elemento que tranquilamente puede cambiar el diagrama de cortante del elemento en ese punto y producir algún fenómeno, ¿no? Entonces, esas cosas que existen, que pueden ocurrir, hay que analizarlas con cuidado, ¿no? ¿Dónde voy a poner ese tipo de estructura? Bueno, ahora, fíjense en la ecuación. Entonces, en la ecuación he tachado la parte que está que tiene que ver con el preesfuerzo, nuevamente. Pero fíjense que yo identifiqué una parte que le digo la parte A, que es la inecuación a la izquierda, y la parte B, que es la parte de la inecuación a la derecha. ¿Listo? Entonces, en la parte A, ¿qué tengo? Tengo el área de acero por FY. ¿Qué es eso? ¿Qué es el área de acero por FY? La fuerza de tensión. Y en este caso, para un estado de resistencia, ¿no? Que es que estamos chequeando, es la fuerza de tensión máxima que puede soportar el acero en tensión. ¿Estamos de acuerdo? Punto, no es nada más. ¿Qué es lo que tengo a la derecha? Entonces, nuevamente, en la izquierda tengo capacidad de mi acero y en la derecha tengo el momento dividido entre D sub B por phi. D sub B por phi. Entonces aquí hay un cambio, está metido phi. Entonces, ¿por qué está metido phi en esta expresión? Entonces, quiero que recuerden, digamos, calculando para cualquier expresión, yo tengo la siguiente inecuación de diseño, ¿no? Tengo que, supongamos que analizamos el momento. Entonces, tengo que aquí que el momento último, que es una demanda de momento, debe ser mayor o menor que la capacidad. Menor o a lo sumo igual que la capacidad del elemento reducida por phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo digo que no es menor o igual, sino que es máximo, para que el elemento esté bien diseñado debe ser máximo igual, ¿qué significa entonces mu sobre phi? ¿Ah? La capacidad nominal del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo en vez de analizar el momento, analizo el cortante, sería la misma historia. O la carga axial sería la misma historia. ¿Cachan? Entonces, en últimas, lo que nosotros estamos haciendo con esta expresión es diciendo que mu sobre phi es igual a m sub n, que es la capacidad de momento. Y en la parte derecha, todos los valores, que es el momento último, la carga axial última, el cortante último, están divididos por sus respectivos phi. ¿Qué estamos analizando entonces en la parte B de la ecuación? Estamos analizando la capacidad nominal de la sección. ¿Listo? Entonces, ya prácticamente lo que estoy diciendo es la capacidad máxima o la capacidad máxima que yo pudiera esperar que tenga la sección obtenida con el momento último que está en esa sección de análisis, pues se compara con la tensión máxima que yo puedo tener en la sección por el acero que está puesto en la sección. Y punto. Entonces, en resumen, la parte izquierda es la parte de la capacidad y la parte de la derecha son las fuerzas generadas a la máxima demanda posible que existe en la sección que tengo, que yo pudiera esperar en ese plano que estoy analizando. ¿Estamos? Entonces, ¿qué esperarían? ¿Que la demanda sea más grande que la capacidad o al revés? Que la capacidad sea mayor que la demanda, por lo tanto que la parte izquierda sea mayor que la parte derecha. Y bueno, entonces así lo vamos a evaluar. Si la parte A de la expresión o de la inecuación
se cumple, o mejor dicho, si la inecuación que está planteada ahí se cumple, o sea que A es mayor que la parte B, pues la sección es capaz de soportar las fuerzas combinadas o el estado combinado de esfuerzos que está actuando en ese punto. Y creo que sobra decir nuevamente que ahí el cortante, la carga axial y el momento son esfuerzos combinados concurrentes en ese punto, ¿no? Pues no es el máximo cortante, no es el máximo momento, son los valores que hay en ese punto, justamente en esa sección. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si es menor? Pues nada, tengo un problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la inecuación no se cumple? ¿Qué soluciones pudieran pensar ustedes? Puedo aumentar el área de acero, hacer más grande la parte A. ¿Eso es bueno para mí? A, es más costoso, pero es una opción que me permite primero, si ya el acero, recuerden que yo para hacer el chequeo por cortante, ya hice el chequeo por flexión, por resistencia, el chequeo por deflexión, por servicio, ¿no? Y ya calculé esos valores, pues si yo aumento el área de acero, lo que voy a tener es más capacidad a momento, entonces voy bien, ¿no? Voy a tener o me va a permitir una separación más grande entre las barras de acero, porque más acero significa menos esfuerzo en el acero, en cada barra de acero, en condiciones de servicio. Y recuerden la ecuación, pues que el FSS está en la parte de abajo de la ecuación. O sea, entre más pequeño es Fs o SS, la separación máxima entre las barras de acero se incrementa, ¿no? Entonces es benéfico también. Y tengo otra ventaja de que pues no tengo que cambiar toda la sección transversal que ya he venido analizando desde el peso, desde el modelo, ¿no? Y un montón de cosas. Una solución. ¿Qué otra solución? Entonces, si yo no altero la parte izquierda, ¿qué puedo alterar en la parte derecha? ¿Y cómo? Estamos hablando de, tendríamos que disminuir el momento, o disminuir el cortante, o disminuir la carga axial. ¿Estamos? ¿Cómo haríamos eso en cuestiones prácticas? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo disminuyo ya? Entonces los voy a poner más fácil. Supongan que tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no? Y de esa viga que tiene cierta dimensión, cierta peralte, cierta sección, yo no quiero cambiar, ¿sí? Y que tengo la misma carga, ¿no? Yo no quiero cambiar la sección, pero quiero que se disminuyan los momentos y los cortantes. ¿Qué harían? ¿Cuál es la única opción? ¿Ah? Podría poner más apoyos. Evidentemente, cuando yo pongo más apoyos, ¿qué sucede? Estoy disminuyendo la luz. Entonces, si yo disminuyo la luz, pues tengo menos carga aplicada en la luz que soportar. Por lo tanto, como el cortante es la integral de la carga, pues los cortantes van a disminuir. Y evidentemente, al tener una luz más pequeña, pues voy a tener menos momentos que asumir. ¿No? ¿Ven? ¿Ven cómo se va uniendo todo lo del análisis estructural y el diseño y todo ya en estas últimas clases? Bueno. ¿Cachan? Entonces, a veces yo puedo poner eso. O sea, digo, bueno, yo en vez de poner luces de 40 metros, pues me voy a venir a unas luces más pequeñas de 20, pero pongo más apoyos. Y puede ser también otra solución. ¿Qué otra solución puedo hacer? Pues fíjense que tengo el momento dividido entre D sub B
puedo coger y decir, bueno, me voy con un peralte más grande, de tal forma que aunque yo reconozco que el peralte cortante no es directamente proporcional al peralte efectivo en flexión, pero pues si está más lejos, evidentemente, pues voy a tener mayor capacidad a momento, el bloque de compresiones va a ser más pequeño y la distancia de sube va a ser más grande, ¿no? Y puede ser que sea una solución. Pero entonces hay casos en los que no se puede, ¿no? ¿Recuerdan una palabrita que por allá aprendimos que eran los gálibos? ¿Sí? Entonces puede ser que a veces, por cuestiones geométricas, yo no pueda aumentar el peralte de la viga, ¿sí? Y necesita sacar otras soluciones. Pero bueno, ya sabemos, más o menos, tenemos en la mente que no me cumpla, lo único que me obliga es a revisar otros o hacer algo para que funcione y ya tengo ideas, ¿no? Lo que sí es que cualquier modificación que yo haga, sea disminuir las luces, sea aumentar la sección, sea poner más acero, me va a obligar a hacer de nuevo el resto de chequeos. ¿Por qué? Si yo pongo más acero, aunque yo tengo mayor capacidad, ¿sí? En la sección a momento, también disminuyo la deformación unitaria en el acero que está en tensión, haciendo que de pronto el elemento pueda fallar como un elemento de compresión en vez de un elemento de flexión, y el phi pueda no ser 0.9, sino que puede estar en la zona de transición. ¿Ven? Por ahí empieza a haber un cambio. ¿Listo? Si yo tengo que poner más acero, voy a tener que ubicar más capas de acero y por lo tanto de pronto el peralte efectivo se mueve y empieza a haber un cambio. Entonces algo hay que, mejor dicho, hay que volver a chequear todo el sistema, dependiendo pues de los cambios que yo haya hecho en general. ¿Listo? Entonces justamente este fin de semana estaba leyendo algo acerca del diseño de capacidad para algo que estoy haciendo. Y es importante porque si ustedes se fijan, si yo pongo más acero en la sección, cambia el modelo. Ojo, solo estoy poniendo más acero en la sección transversal. No estoy cambiando la geometría, ni el material, ni las cargas. ¿Cambia en algo el modelo de SAP? Si yo cambio las fuerzas de diseño, me estoy refiriendo, ¿cambia en algo las fuerzas de diseño? No, no. ¿Y eso tiene sentido? ¿Se han preguntado? O sea, la rigidez, estamos diciendo que la rigidez de un elemento de hormigón no depende del acero que tiene dentro. ¿Tiene sentido eso? ¿Se dan cuenta que no, no? Es ilógico que no tenga sentido eso. Y bueno, justamente eso es parte del diseño por capacidad, ¿no? En el diseño por capacidad nosotros decimos, pues de que si hay influencia, si hay un cambio, entre más acero tenga una sección, pues va a ser más rígida, ¿no? Bueno, ya me estoy pasando a otro tema interesante también, ¿no? ¿Listo? Chequeo y punto. Veo que funciona y punto. Ahora, aquí hay una cosa importante, es, bueno, ¿y en qué partes yo voy a coger y voy a chequear? ¿Sí? Estos valores. Y me falta otro chequeo, que es el chequeo del cortante máximo de capacidad de una sección. Este chequeo sí existe en el diseño de elementos de hormigón en edificios. Y entonces el concepto es, hombre, yo tengo una sección que tiene una área o una sección transversal, un elemento que tiene una sección transversal, y esa sección transversal, pues yo no, por más que yo quiera, yo no puedo llenar de estribos a una sección que no tiene la capacidad de cargar tanto cortante. Eso es básicamente el elemento. Entonces, ustedes recuerden una cosa, en el momento que yo estoy diciendo que el cortante que asume un elemento de hormigón es la suma de el cortante que toma por el concreto y del el acero, ahí yo estoy reconociendo que el hormigón, el pedazo de hormigón que no se agrieta por el fenómeno de las cargas, es el que se encarga de, por trabazón y por resistencia, de soportar ese pedazo de cortante, porque el resto está agrietado, ¿estamos de acuerdo? ¿No?
Entonces resulta que en el momento en que yo tengo un cortante tan grande, el nivel de agrietamiento se extiende tanto que realmente el hormigón no tiene esa facilidad. Es más, cuando ustedes están en la clase de sismoresistencia con Fabricio, Fabricio les dice, o les debería decir, estoy casi seguro que sí, que cuando yo tengo condiciones sísmicas y el cortante por sismo es mayor a un porcentaje del cortante por cargas gravitacionales, la norma de la CEI les dice no considere o considere B sub C igual a 0, como si no hubiera aporte del hormigón cuando el nivel de cortante por sismo es supremamente grande. ¿Listo? ¿Ya vieron la clase de sismoresistencia? ¿Sí? Entonces, eso les va a decir Fabricio cuando hagan el análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Resulta que existe un límite a la cantidad de acero de refuerzo que yo le puedo poner a un elemento de hormigón. Tenemos un límite máximo, mínimo de cuantía, ¿recuerdan? Lo vimos en la anterior clase. Pero cuando yo hablé del máximo, ¿listo? Entonces el máximo se va a verificar con esta ecuación. Entonces, la capacidad máxima, phi B sub n, que tiene una sección de hormigón, independientemente del refuerzo de estribos que tenga, se va a calcular como phi de cortante multiplicado por 0.25 por F'C por B sub B y por D sub B. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, nada más. De cortante. El de cortante, 0.9. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Si yo digo entonces que mi cortante, supónganse, yo hago el análisis de una sección de 30 por 40, o la sección de nuestra viga de 1,20 m, 1,90 m por 40, o sea, una viga de puente, ¿no? Y en esa sección yo encuentro que esta expresión, phi B sub n máximo, me voy a inventar 100. Y yo tengo que mi cortante en esa sección es, ¿no? Es 110, ¿no? El cortante último en esa sección. Entonces, según este chequeo, ¿puedo reducir los estribos en la separación de los estribos para cargar más cortante en la sección? ¿O puedo poner más ramas de estribos para soportar más cortante en la sección? ¿O qué puedo hacer? ¿Puedo hacer eso primero que todo? ¿Ah? Pregunta con truco, ¿ya se dieron cuenta? ¿Ah? ¿Qué opinas? Es pregunta con truco. Dije, es una ecuación que es independiente de los estribos. ¿Dónde aparece aquí la cantidad de estribos que yo le puse a la sección? En ningún lado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta ecuación? Aquí no importa los estribos que usted planee poner, ni si quiere poner más diámetro o más cantidad de ramas o menor separación. La sección como tal, o sea, el ancho de la sección acortante y el peralte de la sección acortante es lo que usted debe incrementar si es que no le cumple. Tiene que hacer una sección de geometría con más hormigón, más área. ¿Cachan? Y ya. Entonces yo lo único que hago es verificar que el cortante último que tengo en la sección es menor a ese valor y continúo con el proceso. Y si es mayor el cortante de demanda, pues de una cambio la sección. Entonces, ¿qué puedo hacer? Según esto, puedo cambiar el material, el F'C, que realmente ya estos puentes tienen un nivel de hormigón pues no es altísima resistencia, pero no es 21 megapascales, no es cualquier 21, ya es 25, 28 por ahí, ¿no? Y aumentar el hormigón, pues recuerden que subir un poco los megapascales del hormigón realmente cuesta un montón de dinero. Ustedes hacen ahorita no sé con quién hacen, ¿con JJ? No, pues JJ ya no. O con él hicieron, supongo, los ensayos de hormigón, y pues que toca ponerle que fly ash o que toca ponerle aditivos, y eso pues incrementa un montón. Entonces,
es costoso. Se puede hacer, pero es costoso. ¿Qué más se puede hacer? Aumentar el ancho o aumentar el peralte. ¿Qué sería como más recomendable? Pues como es un elemento de viga, ¿sí? Pues aumentar el peralte. ¿Estamos de acuerdo? Y si es una columna, pues hombre, el cortante que estamos analizando en una dirección. Entonces aumente la distancia o el peralte en esa dirección en donde está actuando el cortante. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. ¿Listo? Eso es otra cosa. ¿Se han dado cuenta? Yo tengo en columnas, tengo cortante biaxial. ¿Y en qué momento yo les dije, bueno, entonces vamos a analizar el cortante en este y en este? No se consideran efectos combinados. ¿Sí? Al menos, pues en la tablita algo se considera, ¿no? Pero no se considera efectos combinados, que es lo que realmente sucede, ¿no? Bueno, listo. Siguiente. Entonces, hago ese chequeo y prácticamente lo que yo voy a tener es esto, ¿no? Si el cortante de demanda es menor al cortante de capacidad, puedo continuar el proceso. Si el cortante de demanda es mayor a la capacidad, pues ahí tengo un problema, ¿no? Básicamente, pues, es eso. Que es lo que ya espero que hayan entendido, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿en qué puntos yo voy a analizar el cortante? ¿Listo? Entonces, el cortante, ustedes recordarán también en sus clases de hormigón, es un fenómeno que se analiza en los puntos de mayor cortante, pero la norma nos permite analizarlos un poquito más allá, ¿no? Entonces, en edificios es en la cara de la columna a una distancia D de la cara de la columna o del apoyo. ¿Estamos? Entonces, aquí va a pasar lo mismo, solo que pues nosotros tenemos en un puente, voy a tener el estribo, ¿no? Voy a tener de pronto un apoyo intermedio que está en este esquema. Entonces voy a tener ciertos puntos específicos. Entonces, del estribo me voy a alejar una distancia D sub B. Entonces aquí yo tengo un problema, y es que el D sub B cambia en función del área que yo tengo, ¿no? De acero en cada sección. Entonces, evidentemente yo no voy a tener el mismo acero aquí, el mismo acero acá, en el centro de la luz, el mismo acero en tensión aquí, y por lo tanto el bloque de compresiones va a ser distinto en cada parte, y yo voy a tener ese valor. Entonces, ¿qué opciones ustedes tienen? Podrían coger y calcular, ¿sí?, el acero o el D sub B en estos puntos y coger el menor de estos valores y analizar para el cortante a una distancia D sub B en todos los apoyos. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿No? Podría ser una solución. O ya que tenemos tantas herramientas informáticas, pues hacer una hojita de Excel que me dé el D sub B y yo le pido a SAP que me dé el cortante, el momento y la carga axial a esa distancia de sub en cada punto. Y listo. ¿Estamos? Entonces, de la viga cabezal también me voy a separar una distancia. Y la pregunta es, ¿por qué yo quiero calcular no justamente donde está el cortante máximo, sino a una distancia de sub B del cortante máximo? ¿Por qué yo quisiera hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué yo quisiera hacer eso? Es la misma respuesta que en hormigón básico. Porque si en el apoyo es máximo, el cortante, y en el centro de la luz cercano es 0 el cortante, pues entre yo más me aleje del apoyo, el cortante va a ser más pequeño. Y yo voy a necesitar pues menos refuerzo. Entonces dice, no, pero yo quiero diseñar para el cortante máximo. Diseñe, le cuesta más plata nomás. No puede hacer, no está haciendo mal, solo que le va a costar bastante más plata,
porque sí baja rápido el diagrama de corte, ¿no? En función de la luz. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Listo. Entonces, ahí tenemos las zonas críticas para el diseño acortante específico y prácticamente terminamos con este pequeño diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, este pequeño diagrama de flujo no me lo inventé yo. Está tomado de la norma, solo que si me van a preguntar en qué parte, debe estar en el apéndice, donde está la tabla B5, no sé qué cosa. Ahí en el apéndice de la norma. Por cierto, ya les dije aquí que ya llegó la norma. ¿Sí o no? Sí, dice mi amigo. Bueno, en tal caso, pues ya les informo, ya llegó la norma. Están haciendo el proceso de magnetización en la biblioteca, que entiendo que es como que le ponen algo para que pite el libro cuando se traten de llevar sin permiso. Entendería que es algo así. Y pues, bueno, casi a más de mitad de semestre, pero recuerden que los otros chicos del anterior semestre era para ese curso que compré ese libro. Entonces, bueno, digamos, listo. Pero ya está por aquí, ya estamos esperando que nos lo entregue. Ahora, el proceso va a tomar 6 pasos. Para un elemento de hormigón reforzado, normalmente 7 para un elemento preesforzado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? ¿Ya le tomaron ahí como un screenshot? ¿Ah? Listo. Yo le hice unas pequeñas mejoras, ¿no? Si ustedes lo buscan en la norma, pues van a encontrar solamente este grafiquito del diagrama de flujo, y ahí les dice, vaya a la ecuación fulana de tal. Yo lo que hice aquí fue pegarle las ecuaciones, pues para que quede más visual. Ya que estamos en eso, es que me costaba pegarle las ecuaciones en la norma igual, ¿no? Entonces, listo, o ponerle ahí en vez de tanto texto, pues pongan la ecuación, pues, ya. Pero bueno, entonces, ¿cómo va a empezar o cómo va a ser el proceso? Ustedes van a arrancar aquí el proceso y lo primero que van a hacer es lo último que vi, es el chequeo. La sección que yo quiero reforzar con acero acortante es capaz de soportar esa acero acortante. Entonces calculo el cortante de capacidad máximo y lo comparo con el cortante último de demanda. Sí, resulta que la capacidad máxima de la sección es mayor al cortante. Entonces, ¿de ahí qué hago? Pues empiezo el proceso de diseño, en el cual, en este caso, este diagrama de flujo está suponiendo que usted ya hizo el chequeo previo de que si la sección necesita o no cortante de estribos. Recuerdan que pi por punto 5 de B sub C, ¿no? Ya tiene como que esa idea, ¿no? Entonces usted va a coger y va a arrancar con esto. Coge y calcula el esfuerzo cortante en la sección. Después, este es para preesfuerzo, ¿no? Entonces me salto este paso. Después de que calcule el esfuerzo cortante en la sección, voy y asumo un valor de θ igual a 30 y calculo la deformación. Esta es la ecuación de la deformación unitaria longitudinal del acero. La cojo y la multiplico por 1000. Verifico que sea menor a 0.001 y voy a la tabla y calculo beta y teta. Si es necesario, itero. ¿Sí? Obtengo los valores de teta y beta y los coloco y los meto en la ecuación del cortante que asume el concreto B sub C y el cortante que asume el acero B sub S. Y con el cortante último calculo la separación de los estribos que necesito. ¿Estamos? Ahí la única incógnita pues, es la separación de los estribos, porque el resto ya lo tengo, ¿no? Una vez que ya tengo la separación de los estribos, hago el chequeo de tensión por cortante en el acero y verifico si se cumple esa inecuación de diseño. Si se cumple la inecuación de diseño, pues termina el procedimiento. Ahora, ¿qué procesos no están incluidos en ese diagrama de flujo? Que espero que se hayan dado cuenta que no nombré. Primero, el diagrama de flujo. Segundo, el diagrama de corte. Tercero, el diagrama de diseño. Cuarto, el diagrama de
aquí no he chequeado, o bueno, en este diagrama no está mostrado, pues de que yo debo hacer el chequeo de si mi sección, mi acero, cumple el acero mínimo, ¿no? Entonces, si el área de cortante que estoy poniendo cumple el área de acero mínimo, por una cosa que no está chequeada. Lo otro, pues bueno, ya lo mencioné al inicio, que pues yo debo chequear en qué zonas realmente o no necesito colocar estribos, y en las zonas que se supone que no necesito colocar estribos, pues debo colocar el acero mínimo aportante o los estribos mínimos de corte. ¿Listo? Y lo otro es que aquí dije, bueno, aquí calculo la separación o asumo una separación. Entonces aquí hay que chequear que esa separación no sea mayor a la máxima, ¿no? Que tiene o que podemos determinar teniendo en cuenta, pues, el nivel de esfuerzo, la relación de esfuerzo entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo a compresión del hormigón. Básicamente eso serían el procedimiento. ¿Listo? Ya, al final chequeo todo eso, veo que verifico que todo me cumple. Listo. Esto para vigas y para columnas. Como hablamos en la clase anterior, esto nos hace en losas, cuyas losas tengan el espesor mínimo de la tablita que vimos de los espesores mínimos para losas y que estén soportadas sobre vigas, o sea, vigas capó y vigas T. Si hacen, cuando les toca hacer alguna vez un puente de vigas losa, ahí tienen que verificar que la resistencia del hormigón a cortante sea mayor al cortante que está soportando la viga. ¿Cachan? Porque losas, pues es como hago para ponerle estribos a la losa. Y por si acaso, ¿no? Entonces, en nuestro curso, vamos a hacer vigas C, vigas C, que son como más complicaditas, en teoría. Y ese sería, y para poder ver todo, pues, todo el ¿listo? ¿Preguntas de esa parte? ¿No? ¿Ok? Entonces, vayan a ver el partido. Pablito ha sido fanático del fútbol. Ahí dice, vamos a ver mañana el partido. Yo, ¿quién juega? Ha sido acérrimo